Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os traigo el vídeo que más me cuesta hacer de todo el año, que es el de mejores lecturas. Pero aquí está, mis mejores lecturas de 2024. Arrancamos. Os voy a traer 10. Bueno, en realidad no son 10. He hecho aquí una pequeña trampa porque me ha resultado muy difícil elegir dentro de una de ellas y así que os he hecho un bloque. Pero bueno, más o menos os lo voy a traer en 10 pasos, 10 categorías. Y voy a venir desde la más baja hasta la más alta. Probablemente si yo hiciera esta clasificación en otro momento, los libros podrían cambiar, podrían ir un poco para arriba, un poco para abajo. Más o menos los 5 que están abajo son libros que me han encantado, me parecen maravillosos porque he leído unos 100 libros este año, o sea que os saco los 10 mejores de estos 100 que he leído, o sea que son bastantes, es un 10% de lo que he leído este año. No he estado hiper generosa con las 5 estrellas este año, con lo cual creo que son lecturas en general buenas. Considero que he leído bastante este año, no diría que he tenido un año lector excelente, porque ha habido otros años en los que me ha sido mucho más difícil hacer este top 10 porque tenía muchísimas lecturas que pondría en el top 10. Este año ha estado más centradito, más recogidito, digamos, pero estas 10 lecturas son todas lecturas que creo que merecen un montón la pena leerlas. Empiezo con un autor que pese a ser de mis favoritos, nunca ha estado en mi top 10 de lecturas desde que vengo haciendo esto, y es Joel Dicker con Un animal salvaje. Cómo me ha gustado este libro, cómo lo he disfrutado. Tenemos al típico Joel Dicker que a mí me gusta, el de Harry Quebert, el de los Baltimore, porque vamos a tener toda una historia alrededor de un robo de una joyería. Y a partir de ahí vamos a ir viendo flashbacks, vamos a ir viendo lo que pasó en la anterioridad, vamos a ver lo que está pasando en los días anteriores y vamos a conocer básicamente a dos matrimonios que van a conocerse entre sí, con todos sus secretos a nivel individual, secretos a nivel matrimonio. Es un libro que me ha tenido enganchadísima, que he leído en lectura conjunta, y si no hubiera sido porque la he leído en lectura conjunta, me hubiera durado 3 días. Joel Dicker es un autor que me encanta. Hay libros suyos, ya os he dicho, que no me gustan. Stephenie Meyer, sin más. La habitación 622 me parece terrible. El libro inicial que hizo de novela histórica, no sé qué, de sus padres, que ahora mismo no me acuerdo, sin más, pero luego tiene otros libros que me gustan mucho. Mi favorito es Los Baltimore, ese es mi libro favorito del autor, pero este ha entrado en mi top 10 de libros. Es un libro que he leído ahora en diciembre y la verdad es que lo he disfrutado un montón, y creo que merece mucho la pena que le deis una oportunidad. El siguiente también es thriller. Yo no suelo meter thrillers en mis 10 mejores lecturas, de hecho suelo hacer otra categoría que es mis 10 mejores thrillers, pero como os digo, este año ha sido un año peculiar y 2 thrillers han entrado aquí. Bueno, van a ser 3 porque uno era un thriller histórico. En el número 9 tenemos Empezamos por el final. De hecho fue uno de los primeros libros que me leí este año y también es un thriller que no es un thriller al uso. Vamos a ver la historia de Duchess, nuestra gran protagonista, que es una adolescente que vive en una familia desestructurada y que pues una serie de circunstancias negativas a su alrededor hacen que ella tenga que tener una vida bastante peculiar. Vamos a ver qué ha pasado con esta niña, de dónde viene, por qué su madre es asesinada, que es asesinada al inicio de la historia, y por qué su madre es asesinada pues por un hombre, un amigo muy cercano a la familia. Y vamos a ver cómo esta historia pues se va desentrañando. Como es un thriller, estoy intentando ser muy críptica para no desentrañar nada, pero me pareció una historia muy bonita, una historia
que, como os digo, se llama Empezamos por el final porque conocemos la muerte desde el principio y a partir de ahí vamos desentrañando lo que es la historia, y unos personajes que merece muchísimo la pena leer, y que es un libro que me encantó en su lectura y en compartir esta lectura, y se convirtió desde principios de año. Yo ya sabía que esta lectura iba a estar entre mis mejores lecturas del año y os la recomiendo un montón si queréis leer un thriller con un toque diferente. En el número 8 os traigo también un thriller histórico que me prestaron. Es más histórico que thriller, pero es una historia sobre todo de personajes, y en este caso es El Valle del Hierro. Es un libro que yo no conocía, que me prestó una compañera de mi colegio, y que me encantó. Lo leí, me encantó, y vamos a ver pues toda la historia de las ferrerías, toda la historia de los valles. Nos va a llevar al País Vasco y vamos a ver la desaparición de un hombre y la lucha sin cuartel que tiene su mujer para descubrir qué ha pasado con él, porque no cree que su marido haya desaparecido sin más. A la par tenemos otras historias de una niña que es adoptada por un zapatero, de una chica que se quiere casar por amor, y cómo se van a ir entrelazando todas estas historias y vamos a ir descubriendo los misterios más oscuros de este valle, que es el Valle del Hierro. Y creo que tiene una manera de narrar que te lleva totalmente dentro de la historia, que aprendes muchísimo leyendo esta historia, que los personajes además están muy bien, tiene unos personajes tanto masculinos como femeninos con mucha fuerza, muy bien desarrollados, muy entrañables, y que es una novela que llegó a mis manos sin más, recomendada por una persona que sabe que soy gran lectora y que es una compañera mía, y me dijo: creo que te va a gustar. Y que es una novela que hemos ido pasándonos de unas a otras y las hemos ido leyendo, y en el boca a boca hemos ido leyendo todas las compañeras del colegio esta novela, y todas tenemos la misma opinión, y que es un libro que nos ha encantado, que, como os digo, yo leí en formato papel porque me lo prestaron, pero no tengo disponible. O sea, varias de las novelas que son mis mejores lecturas de este año, de hecho, no las tengo en papel. ¿Qué me está pasando? Por favor, las tendré que comprar en segunda mano. Esto no puede ser. En el número 7 se cuela un clásico contemporáneo, que es una novela de la que yo había visto la película pero no había leído el libro, y tenía mucho miedo de hacerlo. Ya me pasó el año pasado con Criadas y Señoras y para nada, y en este caso tenemos El color púrpura. El color púrpura es una novela que me ha apasionado, me ha encantado leer esta novela. Está narrada de forma epistolar y vamos a ver básicamente a dos hermanas que son separadas, y una de ellas se tiene que casar con un hombre que le da muy mala vida, y su hermana en principio empieza a vivir con ella, pero al poco tiempo pues se tiene que marchar porque consideran que es mejor que no esté ahí. No voy a decir mucho más porque tienen una vida desde muy pequeñas muy difícil, muy complicada. Nuestra protagonista va a arrastrar el hecho de ser negra, el hecho de ser fea, el hecho de ser pobre, y el vivir en un estado que, además de racista, es muy machista, y va a tener que confrontar y crear su propia definición como persona, con una autoestima bajísima, con una forma de vivir muy complicada, y encontrará en cierto modo su salvación en escribirle cartas a esta hermana que no sabe si está viva o muerta. A la par tenemos a la hermana que también está escribiendo cartas, y vamos a ir conociendo la historia de las dos y la historia en común que tienen entre ellas a través de todas estas cartas. Vamos a ir viendo una evolución de los personajes, la evolución entre ellos, qué pasa con todos los personajes secundarios. Yo es una historia que amé en cine y que he vuelto a amar en libro, y que creo que, pese a haberla visto en cine, siempre el leer el libro te aporta otras sensaciones y otra forma de ver las cosas, y creo que es una novela contemporánea, un clásico contemporáneo que merece muchísimo la pena leer, y que os animo a que os hagáis con ella y disfrutéis de esas páginas y de esas historias que, no por conocidas, dejan de ser menos entrañables. En el número 6, ni más ni menos que Las mujeres Wayward. Fue una historia que me regaló Daniela para mi cumpleaños en el año pasado, y que disfruté muchísimo en su lectura, que no he dejado de recomendar y que os recomiendo a vosotros también. Número 6. Tres historias en torno a una familia
que las mujeres wayward se refieren a una novela de Shakespeare y tienen una cierta alusión a la brujería. Y entonces estas mujeres wayward, tenemos estas tres historias de tres mujeres muy diferentes, una en el año 1600 y pico, otra en el contexto de la Primera Guerra Mundial en Inglaterra y otra en la actualidad que sale huyendo de una relación muy tóxica. ¿Cuál es la conexión que tienen estas tres mujeres? ¿Cuáles son sus vidas y sus historias? Pues las vamos a ir descubriendo en capítulos alternos en el que vamos a ir viendo la historia de estas tres mujeres y vamos a ir viendo cómo están conectadas con ese espacio común que comparten. Es una historia que me apasionó, que al principio fue una historia que yo iba leyendo y me mantenía interesada pero sin más, pero conforme yo iba pasando sus páginas me fui metiendo totalmente dentro de la historia, quería saber qué estaba pasando, quería saber quiénes eran esas mujeres. Me parece que está narrada de una forma muy bonita, que las historias de las tres son muy peculiares y que al principio me gustaba más una, luego me gustaba más otra, luego me gustaba más la otra historia y acabé amándolas a las tres historias, sus tres historias de vida, que no dejan de ser historias de superación, cada una de su forma y manera, y la verdad creo que merece mucho la pena que leáis este libro porque es un libro que os mantiene dentro de las páginas, que aparte de tener una cubierta preciosa, es una historia que merece mucho la pena leer. Y que si os gusta sobre todo novelas que hablan de mujeres, de brujas, etcétera, pues aquí tenéis que verlo. O sea, la brujería no en el sentido más cinematográfico, sino pues estas conexiones con la naturaleza que creo que merece muchísimo la pena que exploréis y que descubráis. Ahora que llegamos al número 5 yo necesito reponer fuerzas porque este número 5 me ha costado a mí la vida. Me vengo con mi taza de Harry Potter y todo porque es que hay que recuperar fuerzas. De estos 5 que os traigo, los podría haber puesto en cualquier forma, entre ellos, porque son 5 libros que me han encantado. O sea, 5 libros que es que os recomiendo muchísimo, que he disfrutado un montón y de los que 2 de ellos no tengo en formato papel. Para que os hagáis una idea, que me los tengo que comprar, me tengo que hacer con ellos, porque sí, los 5 mejores libros de mi año no pueden no estar en unas estanterías mías. Yo los atesoro como si fueran cosas arqueológicas en el museo, o sea, es que no puede ser. ¿Qué tenemos aquí en el número 5? El maestro de azúcar. El maestro de azúcar o del azúcar, que nunca sé cómo es una novela que me transportó completamente a Cuba, me transportó completamente a los ingenios azucareros. Ya en su momento el Valle de los Arcángeles me gustó, pero yo creo que esta me ha gustado mucho más. Me ha gustado mucho los personajes, me ha gustado mucho la trama, me ha gustado mucho las historias que cuentan. Creo que además Rafael Tarradas Bultó siempre peca un poquito de buenismo. En este caso, esta autora me parece que desarrolla todas las historias con una maestría inigualable, que tenemos a unos personajes de los que nos vamos a enamorar. Yo tengo mi crush literario, que es mi maestro del azúcar, con el que yo me iba a Cuba o donde él me dijera que me fuera. Y la verdad es que me parece que es una historia de superación, de aprendizaje, de humanidad muy bonita, que merece mucho la pena leer, que creo que es un libro que merece la pena que descubráis, que es una autora que a mí me ha sorprendido muchísimo, de la que pienso seguir leyendo libros, y yo con este me tengo que hacer en papel sí o sí. Ya estoy ojo a visor tanto en Vinted como en Wallapop hasta que vea un precio razonable, porque no voy a pagar el mismo precio que pagaría por nuevo, pero desde luego me quiero hacer con este libro porque lo quiero tener en mis estanterías para sacarlo mucho por aquí, porque os voy a dar mucho la tabarra con que os leáis este libro, que es absolutamente delicioso, tanto el dulce como el azúcar. En el número 4, otro libro que también me leí en digital y que es Y del cielo cayeron 3 manzanas. Qué cosa más bonita de libro. Es como si estuvieras leyendo una fábula salpicada de tradiciones, de historias, de amor, de curiosidades, de risas, de llantos, de sufrimiento y de mucha comida. O sea, este desarrollo armenio a mí me ha sido como ver pues a nuestros compañeros griegos o italianos o españoles, en los que todo lo hacemos a través de la comida, y nuestro lenguaje del amor es la comida, y tenemos estas grandes abuelas o las nonas italianas que lo que nos hacen es cebarnos, porque así es como nos demuestran su amor, ¿no? Es dándonos de comer a través de los sabores y a través de las historias y la gastronomía, y vamos a tener
una historia de superación, una historia de compañerismo, donde el mundo rural va a estar muy presente, donde las historias del sufrimiento pasado, ¿no? De toda la parte de genocidio armenio también van a estar muy presentes, pero de una forma fabulada. Y es como estar leyendo una saga, una historia de estas que te leen a la luz de la lumbre, y que te va contando historias del pasado, en la que se está hablando de lo cotidiano, pero a la vez se está hablando de temas muy, muy profundos. Fue una historia que me llegó al corazón, que leí de forma digital también a través de Biblio, que disfruté muchísimo, que había visto muy recomendada en muchas cuentas de Instagram, y que la verdad es que estoy totalmente de acuerdo en que es una historia que merece la pena leer, y que me sigue sacando una sonrisa cuando pienso en ella, y que tengo que tener en mis estanterías. Con esta también me tengo que hacer, sí o sí. Y aquí es donde os vengo a hacer trampa. En el número 3 es que os traigo 4 libros. Esto es una trampa gigante. Pero es que es como cuando a un padre le dices ¿a qué hijo quieres más? Pues es que a todos, no puedo elegir. Y esta autora ha sido uno de mis grandes descubrimientos y amores de este año, y no es ni más ni menos que Victoria Álvarez. La trilogía de Dream Spires y Hojas de Dedalera han sido 4 de mis librazos de este año. O sea, he disfrutado un montón de todos ellos. Yo creo que Hojas de Dedalera, incluso más que la trilogía de Dream Spires. ¿Qué me pasa? Que la trilogía de Dream Spires tenemos a nuestros 3 protagonistas que he ido siguiendo a través de 3 libros, y ¿qué queréis que os diga? Es que les quiero. Entonces, claro, Hojas de Dedalera es un libro independiente, pero puede haber una historia de fantasmas que yo me haya enamorado de un fantasma. ¿Puede ser que yo me haya enamorado de un fantasma? O sea, estos libros que son no necesariamente juveniles, pero quizá podrían ser más para un público juvenil, me han tenido loca durante este año. O sea, nos hemos leído la trilogía de Dream Spires y Hojas de Dedalera, y es que yo ya sé que quiero leerme lo que esta señora escriba. O sea, cuando ella escriba la lista de la compra, yo me la voy a leer y la voy a disfrutar, porque son 4 historias que es que me han mantenido hiper enganchada. Historias que además mezclan la parte más mágica con la parte más histórica. Se le nota que es profesora de universidad en toda la parte de investigación, de desarrollo, etcétera. Nos lleva además desde una Irlanda con las Banshees, nos lleva a Nueva Orleans, nos lleva a las calles de París, a Egipto, y luego con Hojas de Dedalera nos va a llevar al mundo de lo paranormal. O sea, yo estas historias las he disfrutado tantísimo. Es una autora que he disfrutado tanto este año y que me ha dado tantas alegrías, que es que merecía un lugar en el podio. Y como pues también quiero destacar todos sus libros, pues os traigo los 3 de la trilogía de Dream Spires, que por cierto están publicando ahora con unos libros preciosísimos, pero que yo me quedo con los que tengo, que me parecen también preciosísimos y que fueron regalos el año pasado. Y Hojas de Dedalera, que como os digo es una historia que es que me ha encantado, casi incluso yo diría que más que la trilogía de Dream Spires, y eso que la disfruté un montón. Y ya llegamos a mi top 2, que he estado dudando muchísimo en cómo organizar el top 2, y al final me he dejado llevar por el corazón. Así ha sido, me he dejado llevar por el corazón. En el número 2, un libro que he leído muy recientemente, que es un clasicazo y que yo no había leído, no he visto la peli, no sabía nada del libro, más allá de que hay un juicio en un momento determinado, y que es un libro que me ha conquistado suficiente, tanto como para estar en el nivel 2, y casi ha estado en el 1, ahí os digo nada, y es ni más ni menos que Matar a un ruiseñor. Cuánto he disfrutado esta historia, una historia contada desde una perspectiva infantil. Scout es un personaje maravilloso. Tenemos a Scout, tenemos a su hermano, tenemos a su padre Atticus, tenemos a Calpurnia, tenemos a un montón de personajes que desde luego me han tenido totalmente inmersa en este libro, que he disfrutado tantísimo de la historia, de las cosas pequeñas, de los veranos, de los troncos de árbol, de las casas misteriosas, de los fuegos, de los juicios de la injusticia, de los prejuicios, del racismo, de la visión juvenil, del descubrimiento del padre. Ha habido tantas cosas que me han gustado en este libro, hay tantas cosas que se podrían hablar de él. Si no habéis leído Matar a un ruiseñor, ya estáis tardando. O sea, yo no sé por qué he tardado tanto tiempo en leer este libro, cómo lo he disfrutado,
cómo me ha gustado, cómo he querido yo a cada uno de estos personajes y qué librazo me ha parecido Matar a un ruiseñor. Sinceramente, no entiendo que lo quiten de los colegios estadounidenses, porque creo que tendría que leerse. Es una maravilla literaria y me ha conquistado. Y en el número 1, aquí me ha podido el corazón, así os lo digo. Aparte de que me ha parecido un libro maravilloso, para darle el número 1 ha sido Corazón Puro. ¿Y qué ha sido este Corazón Puro? Para mí, el número 1 de este año ha sido La Maestra, de José Antonio Lucero. ¿Por qué me ha podido el corazón? Aparte de porque es una novela histórica que me ha apasionado, que cuenta la historia de una maestra a la que se purga dentro de la Guerra Civil Española, que es una maestra de la República, que cree en la educación como forma de transformación. Vamos a ver además esta maestra años después, cuando todavía no ha sido una maestra rehabilitada, ha tenido que dejar su gran pasión, no ha podido ejercer por los temas de la dictadura franquista, y pues le vienen a pedir ayuda, a preguntarle por una compañera del pasado, y empieza a volver a todos estos recuerdos de esa pasión por la educación, de esa forma de educar, de esa manera de llegar a las zonas rurales y las escuelas unificadas, con niños que son niños del campo y que pasan gran parte en el campo y que no tienen otros estímulos muchas veces asociados, con la educación como forma de liberación y de salvación y de desarrollo de las sociedades, y con esa pasión por enseñar que yo sigo sintiendo a día de hoy, que me encanta mi profesión, y que leer este libro ha hecho que todas esas cosas que yo siento cuando doy clase se me remuevan por dentro. Yo había leído de este autor en su momento La vida en un minuto, me falta por leer Madrina de guerra. La vida en un minuto me gustó, pero bueno, no llegó a mi top de libros, pero desde luego La Maestra se ha convertido en mi mejor lectura del año. Sí o sí, tal cual la estaba leyendo, sabía que va a estar dentro de mis mejores lecturas del año, y cuando me he puesto a hacer este ranking es que es la lectura que me ha sobresalido, la que más conexión emocional he tenido con ella. Y como os digo, en este ranking me ha podido el corazón, porque ha sido una historia que es que me ha llegado al alma, que he disfrutado muchísimo, que me ha tenido en vilo, que aunque hay partes de la trama que yo las estaba leyendo y ya sabía por dónde iban, me ha dado igual, porque he amado el mensaje que intenta transmitir, la forma en que lo transmite, el modo tan bonito que tiene hablarte de la educación, y me he sentido enamorada de nuevo con la profesión. Yo siempre adoro, y siempre lo digo, adoro ser profesora, pero es que leer La Maestra me ha reivindicado más en mi amor por esta profesión. Y es un libro que os recomiendo muchísimo que leáis y que a mí me ha conquistado 100%. Este ha sido mi ranking de mejores lecturas de 2024. Como sabéis, esto siempre es algo totalmente subjetivo, muy basado en nuestros gustos lectores. Probablemente haya algunas de estas obras que hayáis leído vosotros mismos y que consideréis que no tiene por qué estar en un ranking de 10 mejores libros de un año. Incluso a lo mejor pondríais vosotros algunas obras en otra posición diferente. Pero bueno, como sabéis, siempre al final los gustos lectores son muy individuales. Y este ha sido mi gusto lector de este año. Estos son los 10 libros, bueno, han sido 13 en realidad. Los 10 libros que os he traído, grandes descubrimientos de autores y autoras, algún clásico, algún thriller, novela histórica, un poquito de todo, fantasía, etcétera. Y la verdad es que ha sido, como os digo, un año bastante extenso en cuanto a lecturas. Ha sido un año en el que me ha cundido bastante, y mis 10 mejores libros os los he traído aquí. Espero con muchas ganas ver las mejores lecturas de todos mis compañeros y compañeras de aquí de Booktube, y que me digáis vosotros cuáles han sido vuestras mejores lecturas del año. Os deseo una muy feliz entrada y salida del año, bueno, salida y luego entrada del año, y que disfrutéis muchísimo, muchísimo en este 2025 que nos llega. Un beso muy grande y nos vemos el año que viene.